luz en el plano físico es la energía que vibra a una más alta frecuencia. En nada en el mundo físico vibra a una frecuencia mayor a la luz. Más allá de la luz comienza el plano suprafísico. En un rango de frecuencia vibratoria que está el universo físico, eh, hay elementos que vibran, todo es energía, ¿no? Todo es energía de información. Y algunas cosas vibran de determinado modo y se comportan como sólidos, como colores, como olores, como, como líquidos, etcétera. Según la densidad o la frecuencia vibratoria va a ser más denso o más sutil. Pero en el plano físico, la luz es lo que vibra de manera más sutil. Y en el plano suprafísico o en el plano espiritual, el amor es la energía que vibra a mayor frecuencia o a una frecuencia más alta. Por lo tanto, cuando hablamos de iluminación, es de una persona que se llena de luz por dentro. Y entonces, ¿cuál sería la analogía? Una persona que se llena de amor por dentro y por eso vibra a una frecuencia muy alta. Y eso implica, bueno, una persona que se ilumina solo es que se llena de amor, sino de sabiduría. La iluminación es un proceso, diría, equilibrado entre sabiduría y amor. Kama Manas es un concepto que proviene de la teosofía, ¿no es así, de Luz? Que aluden los aspectos superiores del ser. Ujú. Sí, por lo general sí, sí. O sea, iluminación, pongámoslo a la altura de plenitud espiritual, serenidad mental o felicidad. En ambos casos, una persona no puede ser feliz si no ha alcanzado cierta luz interior, cierto grado de iluminación. Porque ¿quién puede vivir? Si bien hay gente que es ignorante en muchos aspectos y eso le permite vivir con cierta tranquilidad, pero es un equilibrio muy inestable, eso es porque la vida le da vuelta, lo pone pata para arriba en cualquier momento. Eh, por eso lo interesante es llegar de manera sustentable a niveles de paz mental, de plenitud. Y eso es un camino lento, no es dando salto. Nadie pasa de un estado normal de vibración a un estado de plenitud espiritual. Hay una serie de tonos emocionales que hay que recorrer y consolidar, porque no es que vamos saltito, 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 saltito y llego allá. No, 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 son como etapas o siglos que uno tiene que ir avanzando en términos vibratorios, consolidando cada paso, cada escalón vibratorio, hasta llegar a la plenitud. De manera tal que la plenitud no sea algo fugaz, algo que se evapore bajo la menor crisis. No es que los seres de luz no tengan crisis, ¿eh? Eventualmente pueden padecer alguna crisis, pero son menores, o sea, están en un estado tal que pueden discernir claramente sobre la realidad y sobre las experiencias que se le presentan. De alguna manera están más allá del bien y del mal, porque el bien y el mal es una ilusión. Eh, y trascender o alcanzar la trascendencia, la iluminación, la sabiduría, es de alguna manera estar por encima del bien y del mal. Que el bien y el mal, como decía, son aspectos ilusorios de la vida en el universo. Sí, no, no hay problema, saluden, tranquilos. Yo sigo hablando como loco malo, ¿eh? No, no. Si quieren compartir otro tema, avisen y cambiamos de tema, no hay problema.
Eh, entonces decía que la plenitud espiritual se accede de manera paulatina, progresiva, gradual, y de esa manera es sustentable en el tiempo. Exactamente, Norita. Tener luz es poseer amor, porque la luz es amor, es el equivalente al amor. Y el amor, quien está imbuido en el amor, tiene armonía, bondad, belleza, paz, alegría y todas esas cosas. El amor es incompatible con cualquier cuestión egocéntrica. ¿Se entiende esto? Es incompatible. O uno vibra en el amor, o no vibra en eso. Y si vibra en el amor, todos los sentimientos negativos como el temor, la ira, la envidia, la soberbia, son incompatibles. Sencillamente son incompatibles. Si sale alguien que está, es como alfa, el estado mental alfa, que alguna vez entramos en meditación. Cuando uno entra en alfa, si uno tiene algún pensamiento mezquino, racional de envidia o de temor o lo que fuera, se sale de alfa. Simplemente se sale, entra en beta y después puede volver a alfa, en todo caso, pero lo ideal es que cuando entra en estado de meditación se aleje de todo lo mundano, todo el ruido mental y se salga de esas cuestiones de egocentrismo que generalmente nos vemos sometidos en la vida cotidiana, en el mundo físico. Pero el amor, la armonía y la bondad y todo o la plenitud del ser es incompatible con las cuestiones egocéntricas. Pues el amor implica primero amor a sí mismo, amor a Dios y amor al prójimo. No puede existir amor a Dios sino amor a sí mismo, no puede existir amor a sí mismo y no amor a Dios, no puede existir amor al prójimo y no a sí mismo, o a sí mismo y no al prójimo. Es imposible eh, amar y dejar de amar algo. O se ama o no se ama. Y en ese estado vibratorio no entran las otras cuestiones. Algo así, Fer, la iluminación no tiene nada que ver con adquirir nada, sino con percibir la vida que ya es. Exacto, sí, de cerrar, expandir la conciencia a un punto tal de poder experimentar la realidad de la divinidad. Porque la realidad de la divinidad es perfecta. Eh, lo que pasa es que para poder acceder a esa perspectiva, hay que elevar la conciencia y la vibración. Quien baja su vibración ve todo oscuro, ve todo negativo, ve todo desde el miedo al otro, al prójimo, a sí mismo, a la vida, etcétera, ¿no? Tal cual, Gaby. Claro, yo creo que uno debe tomar algunas decisiones sobre su vida, tener algunas convicciones y un sistema de reglas y principios que rijan su propia vida, más allá de las circunstancias y de los tiempos. Y estas reglas, a lo mejor, o principios que rigen la vida, pueden ir modificándose en el tiempo, pero siempre deberían modificarse en función de nuevos conceptos que vengan a mejorar los que ya están. Esto no significa aferrarse a los conceptos, pero sí significa tener convicciones, porque una persona sin convicciones va a estar siempre inestable, siempre vibrando en la inestabilidad. Fulano dice tal cosa, ah, sí, eso es la verdad. Otro fulano dice otra cosa totalmente opuesta, ah, no, no, eso es más interesante. Surge un tercer fulano y dice algo que yo no, y no, ahí está, eso es lo que... No, no podemos andar a... Bueno, probablemente al principio sí, pero después de cierto tiempo, cada quien debe comenzar a construir sus propios sistemas de creencias, principios, reglas y
preceptos que guíen su vida. Y no digo aferrarse a ellos, pero sí sustentarse en ellos, hasta descubrir otros mejores. Y uno no debería cambiar sus principios hasta que encuentre alguno mejor. Y mientras no tenga nada mejor, bueno, sustentarse en los que tiene. Y no ser, como puedo decir, veleta, de algo que lo lleva al viento, como una hoja, lo sacude para acá, para allá. Porque el que no sabe lo que quiere, tampoco quiere lo que tiene. Para el que no sabe a dónde va, ningún lugar le queda bien. Eh, Hay que asumir ciertas decisiones, elecciones en la vida y regirnos por ellas hasta que encontremos otras mejores para reemplazarlas. Ahora, no es algo definitivo. No me gusta mucho el concepto de aferrarse a la vacuidad. Eh, yo creo que uno debe fluctuar entre cierta vacuidad y cierta plenitud. La vacuidad es la nada, y en esto hay un debate filosófico incluso entre los grandes maestros, ¿no? De lo que es la meditación contemplativa y el vaciarse de pensamiento para experimentar la divinidad, y también los maestros que proponen ser más activos y más dinámicos en su vida, más constructivos e interactivos con la vida, con el universo, con otros seres, etcétera. No, no, no hay vacío. En realidad, sabemos que no hay vacío, pero hay una apariencia de vacío, hay una apariencia de nada, pero no hay vacío. Sabemos que la física lo conoce como energía oscura, a eso que no sabe qué es, que no lo puede ver, no lo puede medir, no lo puede tocar, pero sabe que existe porque de alguna manera moldea el universo. Sí, está bueno experimentar la vacuidad. Yo digo, en ese sentido me parece, está bueno aprender a vaciarse, ¿no? Ustedes conocen el concepto este de la copa. La finalidad de la copa es estar vacía, no estar llena. Cumple su función cuando está vacía para poder ser llenada. Si siempre está llena, nunca tiene lugar para nada nuevo. Ahora, si está siempre vacía, tampoco cumple con la función de llenarse para satisfacer a algo o a alguien. Por lo tanto, ahí yo creo que hay una cuestión de ciclos, de vacuidad y de llenado. Vacuidad y llenado. Y a las personas les pasa, tienen procesos de sembrar y de cosechar. Cosechan y luego siembran. Y siembran y luego cosechan, ¿no? Es un proceso cíclico que uno debe aprender a convivir de manera equilibrada. Sí, es muy interesante esa vacuidad. El budismo zen alude de manera muy interesante a ello, ¿no? El menos es más. De hecho, ese concepto que compartía recién es un concepto zen, ese de la copa vacía. La finalidad de la taza, de la copa o del vaso es estar vacía para poder ser llenada. Si siempre estamos llenos, nunca podemos volver a llenarnos. ¿Qué significa esto? En términos concretos de la vida y de la existencia. Que uno debe comenzar un proceso, un ciclo, comenzando a llenarse y terminar de llenarse, para luego vaciarse y comenzar otro ciclo, pero no en el mismo punto de partida, sino un peldaño más arriba en términos vibratorios. Es como el Big Bang, ¿no? El Big Bang comienza, se desarrolla y luego el universo colapsa.
Y se supone que el absoluto, en cada Big Bang, perfecciona sus creaciones. Se supone que cada creación es mejor que la otra, porque, bueno, la práctica hacia la perfección, dice, ¿no? Eh, Así que eso también, si eso le cabe al absoluto, ¿qué decir de uno mismo, ¿no? De hecho, el concepto de excelencia que algunos aluden, y hay un orador mexicano que habla muy bien de este concepto, no recuerdo en este momento el nombre, del concepto de excelencia que habla, que el exceso nunca no siempre es malo. El exceso negativo obviamente es malo, pero el exceso de cosas buenas llevan a la excelencia. Nadie que no se excede estudiando puede llegar a un conocimiento interesante de algo. Nadie que no se esmere o incluso hasta el exceso en la práctica de algo puede alcanzar un nivel de destreza importante. De hecho, todos los deportistas, artistas, pensadores, escritores, lo que quieran, es gente que dedica mucho tiempo, muchas horas y mucha energía a algo, y en eso se desarrollan y perfeccionan. Porque es la perfección, la acción constante, la repetición y la práctica lo que permite es que la mente comience a operar en automático y alcance lo que se llaman los estados de fluidez, donde el ser simplemente comienza a fluir en la acción y alcanza la perfección en la acción, ¿no? Por ahí vemos deportistas, atletas excelsos que no entendemos cómo hacen para hacer determinadas proezas gimnásticas. Bueno, es la práctica. Sin la práctica no llegarían a eso. Son horas de sudor, horas y horas y horas. En cuanto a la música, se sabe que los mejores músicos son buenos no solo por haber estudiado y practicado mucho, sino por continuar haciéndolo. Los músicos profesionales no solo tocan mucho y han estudiado mucho, sino que por día tocan 5 o 6 horas solamente para mantenerse en el nivel. Lo mismo ocurre con los atletas de alto rendimiento. Claro, sí, pero el talento es una rareza, hay algunas, son raras excepciones. Y el talento debe ser ayudado con la voluntad y qué sé yo, si no a veces se desperdicia y no brilla como debiera. Y lamentablemente hay casos de muchas personas talentosas que por no trabajar disciplinadamente con su don, alcanzan cierta gloria efímera y luego caen porque ha sido producto de que es un don y no un proceso de trabajo. Si una persona tiene el don, y muchas personas que tienen el don trabajan en su don y lo practican y lo mejoran, alcanzan un nivel de destreza admirable. Hay muchos conductores, qué sé yo, de automóvil en Fórmula 1 que son excelentes conductores, tienen un don para el manejo, que logran cosas que la mayoría de nosotros no lograría ni practicando 1000 años. Bueno, ya tienen el don, pero además de eso, conducen mucho, pasan muchas horas al volante y estudiando cómo hacer mejor, cómo conducir mejor, etcétera. Y eso aplíquenlo a cualquier disciplina que se les ocurra. Si sumamos el don, o sea, el talento, más la constancia, el esfuerzo, la dedicación, la energía, la intención, bueno, probablemente logremos grados de excelencia en aquello que amemos hacer. Y ahí hay un detalle interesante también. Es muy difícil alcanzar la excelencia en algo que no se ama. Y fíjense esto, el don tiene que ver con aquellas cualidades que hemos desarrollado en nuestros procesos pasados. El don o el talento, como quieran llamarle, son cualidades que no son innatas porque son saberes previos a esta existencia,
que con un poquito de práctica acá afloran, porque ya están latentes, porque son cualidades ya aprendidas por el espíritu. Eh, y generalmente, como es algo que ya lo sabemos hacer y nos resulta fácil de hacer, real, por lo general uno experimenta placer en hacerlo, y disfruta hacerlo, y generalmente ama hacer eso que le es fácil hacer. Y justamente cuando hacemos lo que amamos, que tiene que ver con nuestros dones, lo hacemos con amor, y eso se convierte en un maravilloso servicio a otros. Si todas las personas del mundo hicieran lo que amaran para servir a los otros, sería fantástico. Y el problema es que no es así, porque muchas personas, primero, no saben cuál es su don, no saben cuál es su talento, nunca lo han buscado, ni siquiera le dijeron que tenían alguno. O es más, les enseñaron a pensar que no tienen ninguno. Muchas personas tienen una baja autoestima tan, tan dramática que creen que no sirven para nada. Y a lo mejor tienen dones maravillosos, con un poco de estímulo se les puede permitir que estos comiencen a aflorar y a desarrollarse. Eh, y hay muchas personas muy talentosas que han sido censuradas y han sido marcadas de una manera muy dolorosa en sus propios entornos familiares incluso, y a veces en las escuelas o en las iglesias o en la sociedad misma, y han frustrado su don, ¿cómo les puedo decir? Neutralizado. A veces de manera maliciosa y deliberada, por envidia y qué sé yo cuánto, y otras, bueno, simplemente por ignorancia. Claro, sí, sí. Muchas veces por ignorancia, Norita. Pero hay personas maliciosas, ustedes saben que hay personas envidiosas y maliciosas, y esto proviene del ego, porque son personas que creen que no pueden lograr cosas buenas en su vida o que no son buenas para las cosas. Entonces, tienen malos sentimientos para con los dones y talentos de otros. Y por lo general tienden a ser muy cuestionadores y críticos y ácidos para con los dones, talentos y virtudes de los demás. Y la crítica a veces es muy destructiva, muy destructiva. Si la persona no está bien parada, una crítica en un momento inoportuno, le puede boicotear, sabotear la vida. ¿M? Sabotear la vida, o sea, destruirle los sueños, eh, torcerle el propósito o la misión en esta vida, etcétera. Y eso a veces, lamentablemente, incluso suele provenir de las personas más cercanas que debieran ser quienes más los protejan de ello. Lamentablemente, ¿no? O sea que las trampas que debe sortear un ser, una persona, para sobreponerse a la adversidad y hacer brillar su luz en el mundo, son tantas que la mayoría desiste antes de comenzar a ver eh, la manifestación de esa misión o de ese propósito. Eh, construir cuesta muchísimo, destruir se puede hacer en un segundo. Una vida humana, tiene que ser concebida primero entre dos personas, salvo que usen la probeta, pero igual requieren de un espermatozoide y un óvulo. eh, y después tiene que ser cuidada para que no se enferme, tiene que superar varias instancias en la vida. Y cualquier persona torpe o lunática o en un estado de aberración puede comprar una pistola y salir a disparar y meterle un tiro en la cabeza. En un segundo termina un proceso de años de trabajo para su familia, de años de trabajo de sí mismo, etcétera. Porque destruir es muy fácil. No es que no tenga consecuencia la destrucción, pero es muy fácil. Ahora construir lleva mucho tiempo, es muy laborioso, hay que tener constancia y además
sobreponerse a la adversidad, a las hostilidades, a sentimientos de envidia y de mezquindad de terceros a veces. Eh, claro, sí, sí. A Einstein le dijeron algo similar. Y si siguiéramos contando, a muchas personas les dijeron que no servían para nada y luego fueron personas muy grandes. Si hubieran creído eso que le dijeron, su vida hubieran sido miserable. Y el punto es que muchas personas creen eso que le dicen y sus vidas se convierten en miserables. Se creen buenos para nada, fracasados, personas que si no estuvieran en el mundo estaría mejor o daría igual. Y no, cada persona y cada espíritu tiene un valor único, único. No hay dos personas repetidas. Cada persona es singular, es única, original, de toda originalidad. Que luego camufle todas esas cuestiones es otra cosa. Que luego por sistema de creencias, por educación, por formación, por elecciones o decisiones mal tomadas o lo que fuera, oscurezca su ser es otra cosa. Pero, pero la verdad que todos venimos con un potencial enorme, enorme para desarrollar. Qué buena, Nori. Claro, entraña cierta dificultad vivir Loreley, es cierto. El otro día hablamos de las fuerzas que entran en pugna en el universo, pero estas fuerzas eh, tienen la finalidad de, ¿cómo les puedo decir? ¿Vieron como al toro le muestran la capa roja que se supone que exalta sus sentidos y arremete? Bueno, digamos que el universo nos torea para probar nuestro valor, a fuerzas, y nos pone a prueba con circunstancias para ver cómo elegimos, qué elegimos, cómo resolvemos. Un abrazo, Norita, que descanses. Pero esa circunstancia de la vida tiene una finalidad de ayudarnos a evolucionar. Imaginen una vida sin dificultades. No adquiriríamos habilidades, no evolucionaríamos. Es la necesidad lo que crea el órgano. Y lo que crea la necesidad es la carencia o el problema, la necesidad de resolver un problema. Eh, y por eso este universo está diseñado de esta manera, para que los espíritus y organismos adquieran cualidades, destrezas, habilidades, de esa manera expandan su conciencia y se desarrollen. Tal como ocurre en las escuelas. En las escuelas se enseña y los chicos tienen que tomar apuntes y realizar ejercicios donde ponen a prueba esos conocimientos. Y después además esos conocimientos se ponen a prueba en evaluaciones concretas, o sea, les toman examen para ver si lo que se les enseñó lo aprendieron realmente. Y en esas pruebas se pone en evidencia si realmente aprendieron o no lo aprendieron. Si pueden resolver los ejercicios o problemas que nos plantea eh, el maestro o la escuela, quiere decir que hemos aprendido. Y si no lo podemos resolver, quiere decir que no lo hemos aprendido. Bueno, con la vida ocurre lo mismo. Si podemos resolver, si la vida nos presenta una serie de experiencias, de ejemplos, etcétera, etcétera, para que aprendamos, y luego no podemos resolver ciertas encrucijadas, ciertas crisis, significa que no hemos aprendido la lección y todas las experiencias han sido un poco en vano. Por eso es recomendable capitalizar cada experiencia e interpretarla y resignificarla para
extraer el máximo valor que se pueda de ella. Si no, la experiencia queda como algo hueco, algo sin sentido, algo pobre, en fin. En fin, estoy monologando, no me gusta y quiero escucharla a ustedes. eh, los escucho y los leo.